Regresando aquí, decíamos bueno, estaba viendo a ver dónde dibujaba mi señal. ¿Sí se alcanza a ver aquí en donde la estoy dibujando, en la parte de arriba? Si no, para abrir Sí, una se ve. pizarra, ¿eh? Me dicen si no se ve. Es que para tener a la mano la definición del teorema. Entonces, decíamos la cuestión del primer concepto, ¿no? De tener el ancho de banda limitada, ¿no? Para no tener una cuestión donde la frecuencia va incrementándose indefinidamente y entonces pues no vamos a saber cuál sería el máximo de esta frecuencia, ¿no? Ok, entonces les decía, la cuestión de tener la banda limitada. ¿Por qué? Pues si no, nosotros no vamos a poder determinar el máximo y saber este rango de frecuencias de amplitud. Estoy seleccionando, espérame aquí. Acá está. Donde dice, esta cuestión, dice, donde en el dominio de las frecuencias es cero, en los límites de la banda. Si nosotros estamos considerando que dependiendo de la cantidad de la frecuencia que vamos a estar trabajando, si estamos hablando aquí en hertz y de su amplitud, esto nos está indicando que se debería de comportar de alguna manera de esta forma nuestra señal. Por decir algo, ¿no? No necesariamente así, pero indica que estos límites en los extremos de la banda van a estar presentes. Si no se puede delimitar ese ancho de banda, pues no vamos a poder seleccionar un rango máximo de frecuencia para hacer el muestreo. Y dice que solo es de esta forma puede estar representada o determinada uníficamente por sus muestras. Y esto solo si la frecuencia máxima es el doble de la banda de la señal. Pero esa es la frecuencia de muestreo, es decir, qué tan repetidas veces voy a estar adquiriendo esta señal. Por ejemplo, si estamos hablando, aquí vamos a poner, ¿no? Porque en los límites de la banda, obviamente, lo representé con esta pendiente porque no hay un corte así como tal, como si fuera un filtro. Hay una disminución, una atenuación conforme vamos bajando en frecuencia y también hay una atenuación conforme vamos aumentando la frecuencia, ¿no? El ejemplo muy claro que les decía ahorita, por ejemplo, de las señales audibles. Se supone que vamos de los 20 Hz a los 20 kHz, perdón. 20 kHz. Pero el hecho de que solo estemos trabajando, que solo detectemos esa frecuencia, no quiere decir que sean las únicas que existen, ¿no? Existen las subsónicas abajo de los 20 Hz, podemos encontrar las de 15, las de 10, que podrían, para algunos otros
algunos otros dispositivos o incluso algunos otros seres vivos pueden ser detectadas, ¿no? No quiere decir que porque nosotros no las detectemos, algunos otros seres vivos no lo pueden hacer, ¿no? El ejemplo está de, por ejemplo, de los perros, ¿no? Ellos alcanzan a escuchar frecuencias muchísimo más altas, ¿no? No sé si lo han visto, incluso hasta en películas aparece. ¿Ustedes qué rango de frecuencia andan escuchando? ¿Todavía tienen una buena calidad en sus transductores? 2-3, 2-3. ¿Ya hicieron el test de respuesta de rango de frecuencia audible? No. ¿No? Híjole, Pero deberían de también como hacerlo. que depende mucho, ¿no? De cuánto le subas al dispositivo en donde lo estés escuchando. Pues sí, un poquito eso, pero sí, sí es determinante la frecuencia, ¿eh? Aunque tú le subas, digo, ya pones un poquito más de atención, pero sí llega un momento en donde por más que le subas, por más que le estés poniendo atención, hay frecuencias que ya no detectamos. Háganlo, ¿no? Por ejemplo, yo abajo de 60 Hz ya no escucho, ¿eh? A 70 Hz yo creo que ya no escucho. Y arriba de los 15 kilohertz, igual, ya no dan para más mis transductores. Entonces espero que ustedes escuchen música clásica y esas cosas para que no hayan estropeado los transductores. Bien, bueno, volviendo a esto. Entonces dice el teorema de muestreo, necesitamos delimitar la banda. Aquí la estoy delimitando. Mi rango de frecuencia audible en teoría van de los 20 Hz a los 20 kHz. Entonces establezco ese margen de mi frecuencia, de mi ancho de banda, y debe de ser mínimo el doble del máximo, ¿no? De la frecuencia límite máxima, que esta sería nuestra frecuencia límite máxima, que son los 20 kHz, y dice que nosotros necesitamos de mínimo el doble. No sé, ustedes son muy jóvenes, no sé si hicieron la adquisición, creo que esto lo platicamos, ¿no, Mauricio? La cuestión de que se habían hecho la conversión de música MP3, de CDA. Ah, sí. Pues creo que todavía se puede hacer con el Windows, el reproductor que... Oh, híjole, se me está entrecortando. Creo que va a volver a fallar mi máquina. No puede ser posible. Bueno, esperemos que no. Sí, en este caso les decía, esta frecuencia de muestreo, cuando se estaba haciendo la digitalización de la señal en algunas máquinas hace ya varios años, el Windows Media Player te permitía hacer la conversión, la digitalización, incluso entre formatos. Si tú metías un disco, ¿no? Y lo explorabas, con el Windows Media Player tenías la opción de poderla convertir incluso a MP3, utilizar el codificador, ese codec, para comprimir aún más esa señal que ya viene digitalizada porque venía en un CD, pero tenía que estar haciendo un muestreo de esa señal para después compactarla. ¿Sí? Entonces, en las características, dentro de las propiedades que nosotros le podíamos modificar, estaba la frecuencia de muestreo, estaba si querías muestrear los dos canales, si era en estéreo o en mono, y además también la cantidad de resolución, de compresión. Por eso te decía si iba a ser a 44 kilohertz, si iba a ser a 88, había varias opciones, ¿no? Pero dentro de las principales era 44. ¿Por qué? Porque en este caso Windows Media Player estaba considerando que el máximo de rango de frecuencia audible estaba entre 22 kilohertz. Y al establecer esa frecuencia máxima de rango audible, el teorema de muestreo dice que el mínimo es el doble. Por eso estaba estableciendo una frecuencia de muestreo de 44 kilohertz. Que ese muestreo era del más bajo de calidad, era el mínimo indispensable para poder reconstruir la señal posteriormente, pero obviamente se perdían muchas calidades o cualidades dentro de la señal que se estaba muestreando. Incluso cuando nosotros las llegamos a reproducir, no sé si llegaron no, ustedes no son de la época, del Hi-Fi, del Metroplug, ¿no? En donde incrustaban código HTML para poder poner en sus muros, no se les llamaba así en ese entonces,
digamos, un video o era muy común subir canciones, ¿no? Pero tenías que subir una canción con un muestreo muy bajo porque pues en ese entonces la cuestión de la tecnología no nos daba para poder almacenar tanta información y se hacía un muestreo con mínimo esta calidad, ¿no? 44 kilohertz de muestreo, que era una frecuencia muy baja y era lo suficiente para poder tratar de transmitir el mensaje, para poder identificar la canción de la que se trataba, aunque no con la mejor calidad ni con la mejor resolución, ¿no? De ahí en adelante nosotros podemos ir subiendo esta velocidad de muestreo y obviamente tener una mejor calidad a la hora de reconstruirla, ¿no? De devolverla a la cuestión análoga. Pero si yo también me excedo en la cuestión del muestreo, ¿qué va a pasar? Digo, yo quiero la máxima fidelidad, ¿no? ¿Lo podríamos hacer como más lento? ¿Saturamos la memoria? Se va a saturar, en este caso vamos a requerir mayor capacidad de almacenamiento. Eso es una, el almacenamiento. Otro es el tiempo que me voy a tardar muestreando esa señal. Si es en tiempo real o en pseudo tiempo real en el cual tenemos que estar analizando esa información, convertirla, ponderarla, procesarla y luego todavía transmitirla. Imagínense todos los procesos que le tenemos que incluir como para poder tener que estar esperando a que todas las muestras se realicen, ¿no? En lugar de 22 kilohertz estuviéramos trabajando a, no sé, 100 kilohertz, a unos, no sé, una frecuencia muchísimo más alta, ¿no? Entonces te dice, hay mínimo el doble, pero no es exclusivo, pero tampoco hay que excedernos en la cuestión de las frecuencias que vamos a estar empleando para esa discretización, porque podemos comprometer el sistema, ¿no? Entonces dice, la reconstrucción exacta de una señal periódica continua a partir de sus muestras es matemáticamente posible si la señal está limitada y la tasa de muestreo es superior al doble de su ancho de banda, lo que estamos ahorita comentando. La información completa de la señal analógica original que cumple el criterio anterior está discretizada por la serie total de muestras que resultaron de ese proceso de muestreo, ¿no? Y es importante, en primera, identificar esas características de la señal, ver los límites de la banda de respuesta de esa señal. Ahorita estamos hablando de audio, puede ser temperatura, que es una frecuencia muy lenta, pero podría ser la conmutación de algún sensor, en fin, una gran cantidad de transductores que podemos estar empleando, pero debemos de considerar eso para determinar esa operación. Ustedes todos han trabajado con Arduino, ¿verdad? ¿Alguien Sí. sabe, ¿Alguien sabe a qué frecuencia de muestreo máxima está haciendo la adquisición de datos en sus convertidores analógicos digitales? No, No. ¿Y es importante saberlo? sí, porque hay sistemas que pueden trabajar con una frecuencia mayor y no podría alcanzar a hacer la discretización. En este caso, muchas veces intentamos hacer implementaciones de control y a lo mejor no con Arduino, con algún otro dispositivo, pero debemos de conocer estas características dentro de su convertidor analógico digital. La frecuencia de muestreo o el sampling que tenemos, ¿no? Porque si no cubre este criterio, pues definitivamente nosotros no vamos a poder hacer la discretización, la ponderación, el procesamiento de esta señal y vamos a tener resultados pues no adecuados, ¿no? Por eso necesitamos saberlo. Y en este caso, en Arduino, pues si desconocemos la frecuencia de muestreo que estamos teniendo en cada uno de los, este, de los convertidores analógicos digitales, pues va a ser complejo. ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿Qué creen que influya en esta parte de la frecuencia de muestreo ahí en el Arduino? ¿De qué creen que dependa? ¿Creen que dependa de la resolución que tenga el convertidor? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿de qué va a depender qué tanta velocidad de muestreo pueda alcanzar en un sistema? En este caso el Arduino.
de qué va a depender mi velocidad máxima de muestreo, para poder saber si yo puedo muestrear el audio, por ejemplo. ¿El reloj en el que está operando el Arduino? El reloj, sí. ¿A qué velocidad está trabajando Arduino? Son 16 MHz. Excelente, 16 MHz. Tenemos ya un dato, 16 MHz del reloj, ¿no? Le voy a poner aquí clock. Perfecto. ¿Qué otro dato me debe de interesar? La memoria disponible que se tiene después de realizar el código. La memoria disponible, no. Ujú. Porque simplemente Del vamos a tiempo, almacenarlo y si no lo almacenara, a lo mejor yo estoy perdiendo la información, no la proceso, pero estoy logrando el proceso de adquisición, que es lo que me importa, ¿no? Adquirir esa señal. Si no la puedo almacenar o no la puedo procesar en ese instante, bueno, ya no tiene que ver con la frecuencia de muestreo. No, la memoria no es determinante en la frecuencia de muestreo. los ciclos de máquina que se tardan en ejecutar Sí, ciclos una de instrucción. máquina, sí, en una adquisición, exactamente. Sí necesitamos identificar el ciclo máquina. En este caso, acuérdense que los ciclos de máquina, por lo general, utiliza 4 pulsos de reloj. Y además eso por instrucción, ¿no? Pero hay instrucciones que requieren más ciclos de máquina, ¿no? Como lo mencionábamos, hay algunas instrucciones, por ejemplo, los saltos requieren 2 ciclos de máquina. En la cuestión de la adquisición, cada proceso dentro de la adquisición utiliza un ciclo máquina. Pero para toda la adquisición no se requiere un ciclo máquina, se requieren varios. ¿Cuántos creen? ¿De qué va a depender? Principalmente. Del tipo de Creo que es tu máquina. señal. Los demás sí los escucho bien. Se escucha entrecortado, Mauricio. No sé si soy yo. Por chat, bien, acá. Del tipo de la señal. No, es que más bien la señal nos va a dar el ancho de banda. Y si esta señal, por ejemplo, que este es audible, que va a ser a 20 kilohertz o 22, el máximo que tengo que hacer es 44 kilohertz. Y debo de ver si cumplo con esa frecuencia máxima. Entonces, se supone que ya cada instrucción, en este caso, va a tardarse 4 pulsos de reloj. Entonces, aquí ya tenemos una frecuencia máxima de ejecución de cada instrucción, pero necesitamos también saber cuántas instrucciones se van a desarrollar. Bueno, ahorita más adelante veremos un poquito más a detalle el proceso de codificación y de ponderación, pero en este proceso tiene que ver bastante lo que va a ser la resolución. ¿Qué resolución tiene el Arduino? 10 bits. De 10 bits, excelente, 10 bits. Es decir, podemos generar 1024 combinaciones. Y esas 1024, nosotros vamos a asignar 1024 valores a todo ese proceso de la señal de 0 a 5 volts. Y toda esta información me va a permitir determinar la frecuencia máxima de muestreo. Más adelante lo haremos en un ejemplo, pero esta frecuencia de Arduino no anda por ahí de los 10 kHz, 20 kHz. Entonces, olvidémonos de muestrear con Arduino cuestiones de audio, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Porque aunque lo intentemos hacer, van a haber algunas consecuencias que vamos a tener aquí si lo intentamos, como lo voy a ejemplificar aquí en unas gráficas que os voy a presentar. Bueno, entonces ahí lo que habíamos pues, mencionado, debemos de reconstruirlo y para poderlo lograr de forma exacta hay que cumplir con esta cuestión del teorema de que sea el mínimo el doble del máximo de la banda, ¿no? Y aquí, pues, muy cremosamente podríamos determinar esta reconstrucción, ¿no? De tal forma que si la frecuencia más alta contenida en una señal analógica XDA en función del tiempo es expresada por la frecuencia máxima, que va a ser igual a nuestra variable B, y la señal se muestrea a una tasa de la frecuencia de muestreo o frequency sampling mayor
que 2 veces la frecuencia máxima, esto es prácticamente igual a 2 veces el valor de B, entonces se puede recuperar totalmente a partir de sus muestras mediante la función de interpolación. Y la principal señal de interpolación que se puede utilizar es una función periódica, en este caso la función sinusoidal, que en esta relación vamos a tener que el seno de 2 veces pi, es decir, considerar todo un ciclo de toda esa señal cambiante en el tiempo, ¿sí? Considerando esta señal, por ejemplo, 2 pi ft, ¿se acuerdan de eso? Eso lo encontramos incluso en cuestiones, ayer lo platicábamos, ¿no? En la parte del ancho de banda, de la reactancia. Ahí no encuentro esta cosa, acá está. Esto es el 2πft, o la cuestión de la velocidad angular, el omega. Entonces esa omega o esa velocidad de cambio de esa señal va a estar en función de esta... aquí, de esta frecuencia máxima que hemos determinado, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo aquí es un cruce de esta función senoidal, de esta velocidad, entre la misma velocidad que voy a estar teniendo de muestra. Y con eso voy a determinar la ganancia para poder reconstruirlo. Y aquí entran otros factores que se conocen también, por ejemplo, como los retenedores, para poder reconstruir la señal, pero estamos reconstruyéndola a base de estimaciones, no es un valor que sea completamente exacto. Si hablando de muestreo periódico de una señal analógica cuando tomamos mediciones de la misma a intervalos iguales. Otra de las consideraciones que después se cambió, ¿no? Muestreo periódico. Es decir, el intervalo de tiempo en el cual yo voy a estar adquiriendo ese valor de magnitud se mantiene constante, ¿no? Es la misma a intervalos iguales. Salvo cuando estamos hablando del MP3, ya ese intervalo de muestreo está cambiando, pero la tasa de cambio por muestreo responde a un algoritmo específico. Ok. Entonces, es lo que les mencionaba, es que cuando se graba una señal de audio a la PC mediante una placa de sonido, el convertidor analógico digital de la PC estará digitalizando la señal a una cierta frecuencia, tal como 11, 22 o 44 kHz. ¿Qué pasa si utilizamos, por ejemplo, 22 kHz, 11 kHz? Vamos a tener frecuencias con subarmónicos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la idea, la que siempre nos daba por default, era la de 44 kHz, denominada frecuencia de muestreo. Si las frecuencias de muestreo es muy baja, se perderán detalles de la señal original y lo vamos a ver en esta. Por ejemplo, aquí. Supongamos que estos circulitos que tenemos aquí, esto sí lo vamos a poder hacer. Estos puntos que están saliendo en cada uno de ellos, voy a tratar de que se alineen. Ahí está. ¿Sí? Es el momento en el que nosotros estamos haciendo una adquisición de esta señal. En el primer ejemplo vemos que si la señal tiene una frecuencia 0, pues no importa ese intervalo que yo esté haciendo, ¿no? Voy a poder obtener valores que después, lo que les decía el retenedor, lo que hace es tener este voltaje y aunque después con unos impulsos, que sería esta delta de Dirac, vuelvo a hacer una adquisición y si lo reproduzco tal cual, a la salida lo que voy a tener son puros pulsos, puros impulsos, así. Pero eso tampoco me da una salida de voltaje. Entonces lo que se hace es tener un circuito que mantenga ese voltaje a menos que el impulso cambie su magnitud. Entonces ahí baja y se mantiene en otro nivel. A esto se les llaman retenedores de orden cero. Ahorita los explicamos. Bien. Entonces aquí esta frecuencia 0, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué pasa cuando empiezo yo a subir la frecuencia? Vemos que hasta este momento todavía el número de muestras que estoy realizando, pues son las suficientes, incluso a la hora de volver a unir todo esto. Déjenme tirar todas las líneas para ahorita tratarla de reconstruir. Bueno, yo creo que con esas es suficiente, ya alcanzamos a ver. Es de una vez todas. Y
Vamos a ver cómo se están comportando. Bueno, creo que ya están viendo en las imágenes de abajo cómo se está comportando la parte de la reconstrucción o cómo se va a comportar la reconstrucción. Ahí está. Entonces decíamos, si nosotros mantenemos este periodo de muestreo constante, los intervalos son iguales en todo momento. A ver, hay algunos algoritmos en donde el intervalo o el periodo de muestreo va cambiando, el intervalo, el tiempo entre ellos, pero cambia de una forma que es repetitiva. Incluso ese cambio responde a algunas formas sinusoidales, es decir, aquí se va estrechando, llega un momento en donde están dos muestras muy seguidas y después se empiezan a apartar, a donde llegan otra vez el mismo. Entonces se hacen como acordeón, se comprimen y luego otra vez se expanden. Esto nos puede ayudar para poder determinar en qué parte de la señal tenemos una mayor densidad de información. Pero bueno, en este caso tendríamos que conocer muy bien esa señal que estamos discretizando. Okay, entonces, aquí, vean, vamos subiendo. Si yo, las muestras que están, los valores, los puntos que nosotros vamos a obtener, estos circulitos que están aquí encerrados, es el único valor que yo voy a estar tomando o encontrando en cada una de estas adquisiciones. Esos son los valores, como decía Gemma, los que vamos a estar almacenando en memoria o teniendo de alguna forma a la mano, ¿no? Pero a la hora de reconstruir la señal, lo que tenemos que hacer es pues una interpolación. Hay interpolaciones o retenedores de primer orden, segundo orden, en donde ya esta interpolación lo que hacemos es por medio de una línea unir cada uno de estos. Ven, entonces se dan cuenta, estoy uniendo con puras líneas y vean la forma, la figura que estoy reconstruyendo, pues parece muy similar a la onda senoidal. Esto es porque la cantidad de muestras que tomé de esa señal es la suficiente para que a la hora de reconstruirlo yo pueda asimilar bastante esta señal. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a subir con la frecuencia y ya no estamos cumpliendo con el criterio del teorema de muestreo de que necesitamos el mínimo del doble? Se van a presentar lo que se conoce como alias de la señal. ¿Sí? Vean. Por ejemplo, aquí ya hice una muestra, la frecuencia, vean, subió. Y voy a reconstruir con el mismo, con interpolación de primer orden, con puras líneas rectas. ¿Ven lo que está pasando? La señal que yo estoy obteniendo, pues no se parece en nada a la que estoy muestreando. Pero imagínense, en el caso de que conociéramos el comportamiento de la señal, cuando no la conocemos, pues podríamos, estamos invisibles, estamos ciegos a la señal que está de referencia, al azul, y podríamos llegar a decir que sí, efectivamente así se está comportando la señal, ¿no? Y no tenemos esa certeza de que en realidad esté trabajando o operando de esa forma. Más aún, volvemos a subir la frecuencia, vamos a tener estos problemas. Uy, este último no. ¿Qué pasó aquí, por ejemplo? Oh, me está moviendo bastante. Bien, estoy tratando de reconstruir esto con igual interpolación de primer orden. Y ya se vio, ¿no? ¿Qué obtuve ahí? ¿Qué observan ahí? Es la señal inicial, ¿no? La que tiene hasta arriba. Exactamente, vean cómo estamos teniendo algo parecido aquí entre estas dos, ¿no? Esta señal con respecto a esta señal son muy parecidas. Pero ¿qué pasa de fondo? Que no es lo mismo que estamos analizando. Ajá, así es. Permítame. Perdón. Sí, en este caso aquí tenemos se le llama el alias de esa señal. Pero pues vemos que esta información que está aquí detrás
solo nos está haciendo que aparente una señal senoidal como la de arriba, pero en realidad está yendo a una frecuencia mucho más alta. Es un múltiplo de la frecuencia, ¿sí? Entonces, si no determinamos bien esa frecuencia de muestreo, lo que vamos a encontrar es una frecuencia equivalente, que no precisamente es la que en realidad estamos nosotros detectando. Es algo parecido así como los armónicos, o han, escuchado lo que son los fractales. ¿No? ¿Nadie ha escuchado de los fractales? Pues son réplicas de una imagen inicial, ¿no? Son Son figuras réplicas geométricas agrupadas, dice Mauricio. Sí, básicamente. Perdón, Enrique, me comentabas. que son réplicas de una imagen. O sea, son réplicas que pueden ir cambiando en... Es que si lo viéramos como una señal, serían derivadas de la fundamental, ¿no? Serían señales Copias de la derivadas de fundamental, copias de ¿no? la fundamental. Sí. Sí, o elementos diferenciales, sí, más o menos. Bueno, es que lo que pasa es también que cuando lo consideramos como un elemento diferencial, es un pedacito de la señal, pero no quiere decir que esa señal, ese pedacito de la señal sea exactamente igual o idéntico, ¿no? Se supone que nosotros seccionamos un componente, una área bajo la curva o una señal, una gráfica, de tal forma que el elemento tan pequeñito que estamos tomando nosotros de muestra podría considerarse que con esos elementos podríamos reconstruir toda la señal. En la cuestión de los fractales es algo muy parecido, pero aquí va un poquito más. Por ejemplo, yo podría decir, voy a tratar de dibujarlo, que estoy haciendo, por ejemplo, yo voy a hacer un cuadrado. Voy a exagerar aquí. Pero ese cuadrado lo voy a hacer a base de cuadrados. Híjole, no me salió. Ese está muy pegado. Voy a tratar de hacerlo más. Me cuenta así, ¿no? Bueno, con mucha imaginación, créanme, son iguales, están a la misma separación, etcétera, etcétera. De tal forma que, ahí está. Por ejemplo, lo de los copos de nieve se supone que son fractales. ¿Si han visto las imágenes de los copos de nieve? Ahí está. Pero además, si yo le hago un acercamiento, digamos, a uno de los elementos, por ejemplo, a y trato de hacer esto así, sí me sale, ya lo tengo practicado. Digámoslo así, hacemos un zoom. Híjole, me falló, no lo pude mover. Ahí está. Este elemento, tan solo ese cuadrito, nosotros podríamos ver que está hecho a base de cuadritos. A eso se refiere con algunas señales fractales o algunos elementos con comportamiento fractal, ¿no? Bueno, para no tardarme tanto, porque ya casi se acaba la sesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Y si nosotros volvemos a hacer un acercamiento a este componente, vamos a encontrar que cada uno de esos elementos tiene un componente igual. Aquí algo parecido pasa con los armónicos. Es como si nosotros nos diéramos cuenta que esta señal senoidal, si nosotros hiciéramos un zoom, nos pudiéramos percatar que este comportamiento que tiene aquí en realidad no son líneas rectas, sino son pequeñas oscilaciones así de este tipo. Así alrededor todos. Voy a tratar de exagerar, ¿no? Pero si nosotros nos alejamos de esto, pues para nosotros es una señal senoidal, ¿no? Pero si nos volvemos a acercar aquí es decir, si aumentamos la frecuencia de muestreo, no sé si les ha pasado, por ejemplo, también con el osciloscopio, que estamos muestreando una señal y esa señal te genera un tren de pulsos. Pero es una señal de tren de pulsos que se repita, que es periódica. Por ejemplo, nos da 4 pulsos y después pasa un tiempo muy largo y después vuelven a aparecer 4 pulsos, ¿no? Y después otro periodo muy largo, 4 pulsos. Y cuando yo hago un zoom out, es decir, aumento la línea de tiempo, están tan pegaditos esos que me parece que fuera apenas un pulso aquí y después de un tiempo otro pulso acá. Pero después de 4, vemos que vuelve a repetirse la cuestión y va a ser un tiempo muy largo en el que ya no hay señal y vuelven a aparecer esos 4.
A esto nosotros lo consideramos también como armónicos en cuanto al comportamiento de esas señales, pero estas señales se conocen como alias de la señal fundamental, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esa selección de la frecuencia porque caemos en el riesgo de tener estas condiciones, de tener alias de esa señal, de tener subarmónicos de esas ondas senoidales con la adquisición, o simplemente de no tener la frecuencia de muestreo adecuada y a la hora de reconstruir la señal, pues simplemente vamos a tener una forma de onda que no tenía nada que ver con lo que teníamos al principio, ¿no? No sé si tengan aquí algún comentario. No, pues no. No, bueno, se nos terminó la sesión. Voy a tener también ahorita una reunión, pues lo que me están ahorita comunicando, que siempre sí vamos a tener reunión a las 7. Entonces yo creo que vamos a dejar aquí esta sesión de adquisición y la próxima semana seguiríamos platicando la cuestión de redes industriales.